Bien, bueno, bienvenidos. Están admitiéndose algunas más. Bien. Bienvenidos a otro seminario este lunes del Grupo de Biólogas de Plantas Argentinas. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Y primero quería recordarles que todavía seguimos recibiendo donaciones a partir de nuestra cuenta de Cafecito, con el fin de poder tener mejores medios de comunicación y nuestra propia cuenta de Zoom. Así que las chicas, bueno, y me van a ayudar a poner el link en el chat para esto. Y hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Andrea Premoli. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires y realizó su PhD en Biología en la Universidad de Colorado Boulder en Estados Unidos con una beca Fulbright. Ella ha estado trabajando en la variación genética, morfológica y ecofisiológica de Nothofagus en el sur de Sudamérica y además ha realizado una diplomatura superior en enseñanza de ciencias. Cuenta con más de 90 publicaciones y actualmente es investigadora principal de CONICET en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente en Chile, en idioma en Bariloche, y además ella es profesora titular de genética en la Universidad Nacional de Comahue. Así que hoy nos va a presentar sobre inequidades del sistema científico en Argentina. Así que con esto ya las dejo con ella y Andrea, ya puedes comenzar a compartir pantalla. Bueno, ante todo, muchas gracias, Rocío, por la presentación y gracias al grupo de biólogas en plantas de Argentina por convocarme y permitirme abrir el diálogo sobre estos temas. Bueno, antes que nada, quería aclararles que voy a hacer algunas aclaraciones, perdón la redundancia, estoy un poco nerviosa, porque una cosa es cuando uno cuenta sobre su trabajo, y esta es la primera aclaración que quería hacer, que este no es mi tema de trabajo, sino que esta presentación la hago como una trabajadora en ciencia y que quiero contarles acerca de mi experiencia en el sistema científico argentino durante más de 30 años. Bueno, por algún motivo... Sí, no, hay un problemita con respecto a compartir pantalla. A ver, déjame que... Ahora ya podrías compartir pantalla, creo que se había desactivado la opción. Ahí está. No todavía, no podemos verlo. Debería estar la opción disponible para compartir. ¿Me ayuda? Sí. Sí. Bien, ahora sí se está comenzando a compartir. Perfecto. Bueno, ahí sí. Sí, perfecto. Ahora sí se ve. Perfecto. Bueno, desde hace más de una década existe consenso que sin recurso humano en ciencia y técnica capacitado y de primer nivel, muy difícilmente un país podrá alcanzar el desarrollo deseado. Además, también se reconoce la necesidad de que el mismo derrame e impacte positivamente en la sociedad. Distintas medidas de ciencia y técnica se han tomado en estos últimos, digamos así, 10 o 20 años. Ha habido un claro incremento del sector y esta es la otra aclaración que quería hacerles, dado que muchos de los datos que voy a presentar se encuentran disponibles en la página del CONICET, en lo que se llama CONICET en cifras, y todo el personal de CONICET en cifras me ha ayudado a presentar alguna de la información de hoy que no está disponible en la página, pero que ustedes también lo pueden solicitar. Eso no quiere decir que CONICET sea el único sector de ciencia y técnica en la Argentina, pero yo me voy a centrar en esos datos y en algunos otros ejemplos. Obviamente es interesante
hacer el mismo tipo de análisis en otras instituciones dedicadas a la ciencia y la tecnología. Bueno, en el CONICET es claro el crecimiento del personal técnico y administrativo. Ha habido un incremento notorio en un 50% de las becas para formación de doctores y un 300% para estudios postdoctorales. Ha habido además un aumento significativo del número de investigadores en todas las categorías y además se ha realizado una inversión significativa en infraestructura, en un intento además de descentralizar administrativamente al organismo en apoyo al sector, sobre todo trabajando en el interior del país. Si también consultamos la página del CONICET, donde están claramente expresado lo que es la visión del CONICET y sus valores, aparece la equidad cuyo objetivo para el CONICET es la distribución justa de derechos, oportunidades y recursos materiales e inmateriales, sin distinción de género, distribución territorial y o disciplinar. Yo en esta charla me voy a centrar en la equidad en relación con el género y la distribución geográfica. Es lo que yo llamo la inequidad 2G. No porque la disciplinar no sea importante, sino que creo que ha sido abordada por otros investigadores y que requiere un análisis aparte. Bueno, vamos a empezar por la inequidad geográfica. Voy a tratar de ir mostrando obras de arte de mi amiga Andrea Benke, a quien le doy todo el crédito por estas hermosas obras. Bueno, en esta primer gráfica, lo que ustedes ven sobre el eje de las X es el número de investigadores y sobre el eje de las Y's vemos distintos territorios de la Argentina. Si yo no les dijera nada acerca de qué provincias o territorios están mostrados en el eje de las IES, seguramente ustedes lo podrían averiguar. Los dos primeros son Capital Federal y Buenos Aires. Eso es la cantidad de investigadores en el 2007, donde para Cava y Buenos Aires representaba el 57% del total. Si yo les mostrara una gráfica más actual del año 2019, si bien los valores absolutos se han modificado, se han duplicado o más, sin embargo, la proporción sigue siendo la misma. Datos del 2019 muestran que Cava y Buenos Aires representan el 57% de los investigadores. Si miramos las becas, ocurre más o menos lo mismo para Cava y Buenos Aires. En el 2007 había un 57% que se llevaban estos dos territorios y en el 2019 disminuyó un poco, pero no tanto, a un 50%. Si miramos los institutos del CONICET, la distribución de los institutos del CONICET, para datos del año 2019, con colores más oscuros representado la mayor concentración de institutos, claramente vemos que de un total de 316 institutos distribuidos en todo el país, el 50% aproximadamente se encuentran en Capital Federal y Buenos Aires. Si miráramos ahora los evaluadores, es decir, la distribución de la representación de evaluadores en comisiones, que son los que nos evalúan tanto los ingresos como los ascensos, los informes por región y por provincia, lo que vemos es que los evaluadores, la mitad de ellos pertenecen a Cava y Buenos Aires. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que definitivamente los que están, digamos, teniendo un peso, un mayor peso en lo que es la distribución de recursos en general y los que toman decisiones estarían centralizados en Cava y Buenos Aires. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la otra G, la inequidad de género. Y acá tengo que hacer otra aclaración. Cuando hablamos de inequidad de género, lamentablemente los datos que yo les voy a presentar están mostrando una representación binaria de la distribución de géneros. Es decir, que por más que nosotros sabemos y reconocemos que no existe paridad de género, sino que si hablamos de paridad de género tenemos una mirada incompleta de la realidad, pero yo les voy a mostrar los datos a los que pude acceder, pudiendo más adelante profundizar un poco más sobre la cuestión de género y cómo
digamos, definimos esa cuestión dentro del ámbito científico. Bueno, como les decía al principio de todo, si comparamos en estas dos gráficas, tenemos sobre la izquierda la distribución de becarios medidos para el año 2007 y 2019, y en la gráfica de la derecha, los investigadores para los mismos años. Lo que vemos claramente, como les presentaba al principio, un claro incremento en el sector para el año 2019. Están representados con colores más claros las mujeres y con colores más oscuros los varones. Lo que vemos para los becarios, que en el año 2007 había más mujeres que varones, y eso un poco se mantiene para el año 2019. Lo que vemos para los investigadores es que había más o menos una distribución similar, con una cierta mayoría de varones, pero no tan marcada para el año 2007, revirtiéndose esas cantidades para el año 2019. Entonces uno podría decir, bueno, pero estas son buenas nuevas, ¿verdad? Pero bueno, esto, la distribución, digamos, en cuanto a los investigadores en las distintas categorías, no soy la primera persona que lo destaca. Lo que podemos ver son las diferencias entre varones y mujeres a lo largo de la carrera de la investigación científica, desde asistentes a superiores. Lo que vemos claramente, lo que represento en esta gráfica, en el eje X, es la relación entre varones y mujeres. Lo que vemos es que en la menor categoría de asistentes tenemos mayor proporción de mujeres. Esa distribución más o menos se mantiene en adjuntos, en independientes se equipara, pero en principal y superior se revierte significativamente, llegando a la categoría de superior con esta relación de 3 varones a 1 mujer. En las siguientes gráficas que les voy a mostrar, voy a hacer hincapié en estas proporciones, mostrándoles distintos ejemplos. Entonces, dentro de lo que es la carrera de la investigación científica, vemos que perduran las desigualdades de género, principalmente en las categorías de mayor jerarquía, lo cual ya ha sido resaltado por otras investigadoras en el pasado y recientemente. Bueno, estos son datos, por ejemplo, que no están disponibles en la página de CONICET, pero la gente de CONICET en cifras me ayudó y fueron muy amables para poder darme esta información. ¿Por qué me interesaba esto? No solamente porque estoy cercana a jubilarme, sino que me interesaba ver un poco el raconto histórico, ¿sí? Estos son datos de 2014 a 2019, porque las jubilaciones anteriores al 2014 se cuantificaban de otras maneras y no me pudieron proporcionar esa información. Pero bueno, estos son datos entonces de las jubilaciones de los últimos 6 años que nos muestran la trayectoria de varones y mujeres, digamos, de los últimos 30 años, ¿sí? Dado que uno se jubila con 30 años de servicio. Si leemos estos gráficos de tortas como si fueran en sentido horario, ¿sí? De las 12 del mediodía en adelante, lo que está representado en color azul es la menor categoría de la carrera de la investigación científica, o sea, en azul tenemos los investigadores adjuntos, luego los independientes, luego los principales y luego los superiores. Faltan los asistentes porque si bien se han jubilado como asistentes, ahora les voy a mostrar una tabla, eran muy pocos y preferí omitirlos para este análisis. Bueno, lo que vemos en cuanto a porcentajes dentro del conjunto de mujeres y el conjunto de varones, lo que vemos claramente es que son tan pocos los varones, es decir, que se jubilan como adjuntos, que los vemos acá en azul, ¿sí? En el gráfico de torta de la derecha, como las mujeres que se jubilan como investigador superior. Más o menos la cantidad de jubilados como principal es la misma, obviamente, y la diferencia que vemos en independientes de menor cantidad de varones que se jubilan como tales, está dada por una mayor proporción de investigadores varones que se jubilan con la máxima categoría de investigador superior. Quería mostrarles la planta en actividad, que si bien les mostré gráficas anteriores, acá están los números absolutos, simplemente para mostrarles que más allá de las diferencias que tenemos para la edad jubilatoria, ¿no es cierto? Ustedes saben que las mujeres nos podemos jubilar a los 60,
mientras que los varones deben continuar hasta los 65, que podría en parte explicar, ¿no?, el hecho de que, bueno, en estos años, en estos 6 últimos años, se jubilaron más mujeres que varones, pero lo que vemos que en la planta, en actividad, somos más las mujeres, o sea que somos una fuerza trabajadora significativa para el sector. Bueno, otros indicadores. Nos salimos un ratito del CONICET, entonces. Les quería mostrar las diferencias de género en cuanto a premios. Obviamente mirar estas fotografías, estos son los premios CONEX, que se entregan cada 10 años. Podemos distinguir entre todos estos investigadores, gente muy talentosa, que no pongo de ninguna manera en duda el talento que los llevó a ganarse estos premios. Pero es abrumadora la cantidad de varones. En la entrega de los últimos premios, por suerte la tenemos ahí a la querida y prestigiosa Sandra Díaz, que se vistió de rojo para poder encontrarla en la foto. Esto es como ¿Dónde está Wally? No sé si se acuerdan esos libros para chicos que había que encontrarlo a Wally entre un montón de figuras. Bueno, yendo a los números, acá están los números de la Fundación CONEX. Son distintos los premios que entrega la Fundación. Si miramos los totales, bueno, las diferencias son abrumadoras. No quiero deprimirlas, sobre todo a mis colegas mujeres. Pero si miramos los últimos premios entregados en 2013, vemos que la relación de varones a mujeres es de 4-1, mientras que, bueno, hace 30 años eran 2 órdenes de magnitud. Si miramos el premio Bugiborn, es un premio que se entrega desde 1964. En total, y para las distintas categorías de premios, se han entregado 67 premios a varones y 11 a mujeres. Los 4 premios del premio mayor Bugiborn a mujeres son solo 4. Tengo el gusto de conocer a la primera mujer que recibió el premio Bugiborn, que es la querida botánica Cecilia Escurra, que lo recibió en el año 1999, y las otras 3 mujeres lo recibieron en los últimos 5 años. Si sacáramos la relación, aparece una relación de 6-1. También podríamos mirar los premios de la Academia Nacional de Ciencias, donde si miramos los premios entregados desde 2001 hasta la fecha, o hasta el 2019, más o menos los últimos 20 años, la relación es de 4-1. Bueno, otro ejemplo, las reuniones científicas. Bueno, sabemos que los oradores invitados a dictar conferencias plenarias de alguna manera refleja el reconocimiento de la actuación destacada y su convocatoria a desempeñarse como profesional de referencia en reuniones de las respectivas disciplinas. Bueno, esto es un análisis que hice de manera muy preliminar de algunas reuniones científicas en distintas disciplinas, no necesariamente las relacionadas con la botánica, ¿sí? Y bueno, digamos, vemos que en algunos congresos no había ninguna mujer invitada, pero siempre en minoría con una relación de 3-1. Esto muestra definitivamente que las conferencias están mayormente a cargo de científicos varones. Bueno, para ir a una mirada un poco más global, también consulté en la literatura información acerca de, en este caso particular, lo que analizan es la producción científica, donde se ve en celeste y en tonalidades de celeste países con distinta representación de mujeres en relación a varones en la autoría de trabajos, ¿sí? En tonos de blanco estarían los países donde la distribución es equitativa, y en tonalidades de rojo es cuando hay un mayor número de mujeres con autorías en los papers. Yo el tema de las autorías no quise analizarlo en detalle porque creo que es otro tema que merece un análisis en particular. Pero bueno, para destacar en particular, nuestro país es de los pocos que aparece en blanco y uno diría, wow, qué bueno. Las mujeres publicamos igual que los varones, o sea, somos, como dije antes, ¿no?, una fuerza trabajadora muy significativa en cuanto a la producción científica. Nuestra producción científica es indudable.
aunque obviamente habría que mirar en detalle cómo se tomaron estos datos y podríamos hacer un análisis particular dentro de nuestro país. Otros resultados de este trabajo, publicado en la revista Nature en 2013, es interesante porque en general lo que vieron haciendo este análisis ya más global, no en cuanto a la Argentina en particular, es que aquellas publicaciones donde las mujeres tenían una posición dominante como autoras, digamos, reciben menos citas que aquellos donde están liderados por varones. Y también que el alcance de las publicaciones por parte de mujeres tienen un alcance más doméstico, más local. También lo que encontraron es que por cada artículo como mujer, como primera autora, hay cerca de 2 o casi cercano a 2 artículos donde el primer autor es varón. Este otro trabajo, publicado en Nature en 2018, lo que analizaron también es la representación de las mujeres en ciencia, y lo que encontraron es que en general las mujeres representan solo 1/3 de los investigadores a nivel global. Obviamente nosotros en Argentina estamos mucho mejor que eso, ¿sí? Pero en este artículo se resalta que las mujeres en general sufren de discriminación y la pérdida de oportunidades, digamos, equitativas. Bueno, también para mirar datos más generales, mirando los premios Nobel, acá vemos la distribución de varones recibiendo premios Nobel a mujeres, los varones en un verde petróleo y las mujeres en violeta. Bueno, la diferencia es tremenda. Y vemos acá que una mujer recibió por primera vez el Nobel de Matemáticas en el año 2019. O sea que las problemáticas que menciono para la Argentina obviamente son problemáticas a nivel global. Bueno, otro eje que me interesa mucho es la visibilización, que creo que es fundamental. Estos son datos, son flyers que fueron distribuidos por este grupo de ciencia y técnica justo para el Día de la Mujer, este pasado 8 de marzo, donde se destacan algunas de las cosas que yo ya mencioné, donde pueden ir leyendo, sí, que menos del 25% de los investigadores superiores son mujeres, de 7 gerencias administrativas que tiene el CONICET, solo una es dirigida por una mujer, que menos del 30% de las direcciones de unidades ejecutoras en CONICET son ocupadas por mujeres. ¿Sabías que las mujeres publican menos papers como primera autora que los varones? Bueno, que en CONICET las mujeres tardan más años en promocionar que los varones. Después otros pedidos, ¿sí? La necesidad de lactarios, ambientes apropiados para la extracción y conservación adecuada de la leche en el caso de las mamás, la exigencia para contar con guarderías maternales para las trabajadoras, y que el pedido de que el CONICET compense las evaluaciones de las trabajadoras que tuvieron licencia por maternidad. Bueno, no podía dejar de mencionar al grupo que hoy nos reúne, ¿sí? Las biólogas de plantas, las botánicas argentinas, que si leemos la misión que se han propuesto es promover el trabajo y el desarrollo personal y profesional de mujeres argentinas trabajando en ciencias de plantas en el país y en el mundo, incentivando el trabajo entre grupos y federalizando el conocimiento, cosa que me gusta especialmente destacar, porque no es algo común, como un valor. Y además, bueno, ellas declaran que lo que ellas buscan es oportunidades laborales y de colaboración como un nuevo recurso para diversificar y hacer más justos nuestros espacios. Y el trabajo al que nos dedicamos con mucha entrega cada día, que comparto absolutamente. También es importante destacar que ciertas inequidades han comenzado a corregirse en el sistema científico, como por ejemplo
logros de luchas por parte de becarias que lograron el otorgamiento de licencia por maternidad, derecho que solo contábamos las investigadoras y no las becarias, ¿sí? También en la página de CONICET recientemente fue publicado el 9 de marzo, se anunció que también se iba a reintegrar por guardería y jardines maternales para becarios y becarias del CONICET, lo cual es buenísimo. Pero bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Yo creo que muchos de nosotros ya conocemos estos números, los que somos más curiosos y hemos navegado la página de CONICET, esto lo sabemos hace mucho tiempo, no es nuevo. El tema, creo yo, que ha llegado el momento de plantearse, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Y creo que es el momento para empezar a plantearse, y de hecho yo no soy la primera que lo está planteando, que tal vez acciones afirmativas son necesarias. ¿Qué es una acción afirmativa? Perdón que lo puse en inglés, pero yo tuve la suerte de estar en Estados Unidos cuando hubo un gran auge de lo que fueron todas las acciones afirmativas a finales de los 80 y principios de los 90. Y yo creo que, bueno, es tiempo que dentro del sistema científico empecemos a plantear esto. ¿Qué es la acción afirmativa? Bueno, la acción afirmativa son los esfuerzos para hacer que la educación y el empleo esté disponible a personas que han sido tratados tradicionalmente de manera injusta, ya sea por su raza, su sexo, y darles ventajas sobre personas que han sido tradicionalmente más poderosos. Obviamente estos son temas que se tocan mucho con las ciencias sociales y si me permiten voy a leer algunos de los conceptos de acá en más, dado que no es un campo en el que yo me sienta muy segura, pero he encontrado material que me pareció muy bueno poder compartirlo con ustedes y tal vez sea el puntapié para que se puedan empezar a trabajar estos temas, empezar a conversar sobre estos temas. Me pareció muy interesante el trabajo de Valeria López Vela, que publica este trabajo sobre acción afirmativa y equidad, y les quería compartir algunos de los conceptos donde ella lo que destaca es que si bien la acción afirmativa busca difuminar las relaciones asimétricas en los ciudadanos, sin embargo, no han sido pocas las voces que se han levantado en contra de estas acciones por considerarlas injustas. Entonces, esta investigadora trae a colación conceptos de Aristóteles que afirma que la justicia y la equidad pertenecen al mismo género, pero no significan lo mismo. O sea, se trata de la relación entre lo bueno y lo mejor, en donde lo mejor completa lo bueno. Entonces, en realidad, ella toma la visión de este investigador Nagel, que se apoya en la teoría de la justicia de John Rawls, y lo que propone Nagel es el principio de diferencia, lo cual es un poquito contradictorio, pero lo que él propone es que el principio de diferencia permite visualizar esas diferencias para garantizar el principio de equidad. Bueno, ¿qué es una ley de cupo entonces? Porque una de las medidas que uno, digamos, pasa siguiente a reconocer esta inequidad y pensar en acciones afirmativas, uno tiene que empezar a pensar en leyes o, digamos, o reglamentaciones de cupo. Las leyes de cupo son herramientas legales cuyo objetivo es incorporar o aumentar la participación de ciertos grupos marginados, ya sea en la vida política, en el trabajo o la enseñanza superior. Bueno, ¿qué grupos? En general, pensamos en colectivos que han sido fuertemente ausentes o subrepresentados. Y los invito a leer mucho del material publicado por Blas Radi y otras colaboraciones que él ha tenido. Este en particular es una conversación que ellos tienen en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, entonces, volviendo un poco a recapitular
los temas de género y la inequidad de género de los que hablábamos al principio, ¿sí? Cuando hablamos de paridad de género, ya paridad de género nos estaría representando esta imagen, ¿no? Esta imagen donde tenemos dos géneros, los géneros que son asignados al nacer, ¿no es cierto? Hombre, varón y mujer. Pero sabemos que hoy día deberíamos tener otra visión mucho más completa, que son necesarias para tener esta visión binaria de la identidad sexual. De ahí que están existiendo estas conversaciones que son necesarias para lograr las acciones afirmativas en los ámbitos universitarios. Y esta es una publicación de Blas Radi de la Universidad Nacional de La Plata. Con motivo también del Día de la Mujer de este año, me pareció muy auspicioso esta publicación en la página del CONICET, donde también se dialoga con investigadoras y becarias del CONICET, donde queda en claro que el colectivo feminista, si bien hay ciertos grupos que han participado dentro del feminismo, tal vez han quedado de alguna forma invisibles estos otros grupos que habría que considerar. Y entonces, en vez de hablar de un cierto cupo para mujeres, tal vez lo que se propone, por ejemplo, de lo que habla en este artículo Malena Nijenson, que es becaria postdoctoral del CONICET, acerca de poner un tope como máximo a la cantidad de varones en lugar de cupo para mujeres. Estas son todas, digamos, yo creo que son puntas del ovillo para empezar a conversar y a discutir sobre estos temas que me parecen muy, muy valiosos que se estén dando en el seno del CONICET. Bueno, ¿qué necesitamos entonces? Y esto es muy a modo de resumen. Yo creo y estoy firmemente convencida de que necesitamos acciones afirmativas en el sistema científico. Sin ellas, los cambios no van a ocurrir o van a ocurrir a velocidades extremadamente lentas. Y lo único que acarrean es más y más inequidad. Entonces, necesitamos, por un lado, acciones afirmativas de género para equiparar oportunidades, para lograr mayor movilidad entre las categorías del sistema científico, para lograr mayor visibilidad, apoyo con todo lo que tiene que ver con maternidad, para tener un salario y una jubilación acorde a nuestras oportunidades, dado que todo lo que las mujeres no pueden ascender en las categorías tiene una traducción directa monetaria, ¿sí? Por otro lado, creo que se necesitan acciones afirmativas geográficas que permitan un acceso equitativo a los recursos, dado que la distribución de recursos no es homogénea geográficamente en la Argentina. Y lo digo como alguien que desarrolló toda su carrera científica fuera de los grandes centros científicos del país. ¿Esto a qué me refiero? Acceso a formación de recursos humanos, porque por más que ha habido un incremento sustancial en la cantidad de becas, en el interior del país, los centros educativos no son tan numerosos como en los grandes centros urbanos, lo que hace que también tengamos menos cantidad de posibles becarios a los cuales podamos dirigir. Lo auspicioso en este sentido es que muchos estudiantes de grandes centros urbanos eligen irse al interior del país y eso es algo bueno, ¿sí? Pero de todas maneras tiene que haber políticas que favorezcan a la formación de recursos humanos fuera de los grandes centros científicos. De hecho, acá me quiero detener un minisegundo para mencionar que allá por el 2012 más o menos, a principios sí, por el 2012, existieron las becas de área de vacancia geográfica que fueron algo muy auspicioso del CONICET y que favorecieron la realización de doctorados en el interior del país. Pero lamentablemente ese programa no tuvo continuidad y además creo, a mi parecer, que tenían algunas limitaciones por estar ligado también a las universidades.
no necesariamente al futuro de esa persona en el CONICET. Bueno, necesitamos también un acceso equitativo a infraestructura, equipamiento, reactivos, servicios técnicos especializados, servicios aduaneros, internet. Parece increíble, pero solo para darles un ejemplo, nosotros en Bariloche no podemos bajar de la plataforma en la que encargamos servicios técnicos genómicos, no tenemos el ancho de banda para bajar los datos de dichas plataformas. O sea que obviamente no tenemos las capacidades como en otros grandes centros científicos, como por ejemplo de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, como el título era una imagen puede más que 1000 palabras, bueno, les mostré muchas imágenes, pero quería ir cerrando con esta imagen del cuerpo docente de la Escuela Normal de Salta, por allá por el año 40. Una de ellas es mi abuela, son muy graciosas todas las profes de tapadito, pero lo que me gusta de esta foto, que a diferencia del Buscando a Wally, donde era difícil encontrar una mujer, bueno, acá es difícil encontrar al único varón. Y por último, agradecer a mis colegas con los que he tenido la suerte de trabajar y con la mayoría de ellos sigo colaborando hasta el día de hoy, que provienen de distintas regiones del país, de Bariloche, de Cipolletti, de Roca, de Córdoba, de Mendoza, de Neuquén y de mi querida y adorada Salta. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. La verdad que una excelente charla y, bueno, muy completo para ver cómo es la situación actual del sistema científico en Argentina. Así que ahora estamos abiertos a preguntas, que pueden escribirlas en el chat o decir que tienen una pregunta directamente, así les doy la palabra. Rocío, ¿sabes que hay alguien en el waiting room? Sí, se está uniendo en realidad. Bien. Está bien. Sí. ¿Tienen preguntas? Gabriela. Sí. Gracias, Andrea, por el seminario. Hay un comentario, algo que siempre me viene más que nada molestando hace algunos años, que en los subsidios, por ejemplo, de CONICET para las reuniones científicas, uno de los requerimientos para hacer uso de esos fondos es que haya equidad de género, paridad de género en los disertantes, en el número de disertantes. Y muchas de las reuniones que vos mencionaste tienen fondos de CONICET asignados, pero esa paridad de género no se refleja. ¿Cómo se hace para... ¿Hay algo que podamos hacer como para que eso se cumpla? ¿Cómo? No sé, es algo que me viene, que me viene dando vueltas en la cabeza hace muchos años y que todavía no puedo creer que no se... que se pongan como requerimiento, pero que no se controle o que no se verifique que esos requerimientos se estén cumpliendo. ¿Cómo se hace como para... hay que hacer alguna acción afirmativa? En realidad eso es una acción afirmativa de por sí, pero ¿cómo se hace para controlar esas acciones afirmativas? Claro, bueno, es súper interesante lo que decís. Yo desconocía que esos subsidios tenían ese requisito. Lo estoy conociendo en este momento. Sí, me parece que en ese sentido, digamos, CONICET debería de alguna manera, bueno, regularlo, ser bien explícito en, digamos, en cuál es el requisito, ¿no? Para darles esos fondos, que, no sé, que los organizadores tengan que elevar la nómina, ¿no? De los investigadores que han sido contactados, las investigadoras y los investigadores, para estar seguros de que eso se cumpla, ¿no? O sea, me parece que es muy triste, pero digamos, no nos tenemos que quedar en esa tristeza. Yo creo que ahora ya es el momento de actuar porque, digamos, sin acciones afirmativas, sin controlarlo directamente, no se va a lograr ese cambio. Y una aclaración que quería hacer es que
las acciones afirmativas son medidas que se pueden tomar temporariamente, ¿sí? No necesariamente tienen que durar para siempre, ¿sí? Es como, tal vez se puede pensar como algo, una medida que se toma por un cierto tiempo hasta que supuestamente esto se acomode. Uno debería esperar que se vaya acomodando en el tiempo, pero sí, se requiere, es una palabra fuerte, pero bueno, más control, ¿sí? Que los organizadores de las reuniones tengan que elevar la nómina antes de que se les envíen los fondos, ¿no? Por ejemplo, digo yo. Sí, sí, estoy de acuerdo, o al menos se hacen informes de las reuniones para ese tipo de subsidios, pero una vez que ya pasó la reunión y ya se otorgaron los fondos, es como que no se puede, como, ay, es tan No, difícil. ya está. Lo vengo pensando hace bastante tiempo y no sé cómo se puede solucionar, la verdad. ¿Puedo Pero es hacer bueno una que esté en la pregunta? normativa, es bueno. Sí, Ali, ¿qué decías? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Andrea, por la charla. No, con respecto a eso, me parece que también ahí está un poco el tema de la presión de nuestros colegas varones. Entonces, cuando siempre están ellos haciendo su parte en la deconstrucción y en cómo pueden contribuir a las acciones para la equidad, entonces también está en parte de nuestros colegas darse cuenta de que no está habiendo equidad, de que por ahí ellos mismos se tienen que bajar para dar espacio a una colega mujer, no sé, ¿no? O sea, como me parece que también ahí podemos invitarlos a que reflexionen sobre sus propias prácticas. No sé cómo se hace, pero me parece que, que por ahí puede venir por ese lado también. Por lo pronto yo Sí. siempre mando mails a organizadores de congresos, o sea, si conozco también a alguien dentro de ese congreso, suelo mandarles mails llamando la atención las cosas. Bastante molesta soy con... pero sí, es la Sí, yo forma creo de... que, y Sí, perdón. convocarlos, ¿no? A convocarlos a que sean parte de esta conversación, ¿sí? Porque, digamos, somos todos parte de este sistema científico y obviamente estoy segura que en todas las disciplinas hay mujeres que pueden tener un excelente desempeño como conferencistas de cualquier congreso, ¿sí? Entonces, bueno, sí, yo creo que hay que convocarlos y, bueno, pensemos, busquemos a especialistas que puedan darnos una linda charla y tan buena como la de cualquier varón, ¿no? Vamos a seguir con el orden por el chat de las preguntas. O salvo, no sé si tiene un comentario en particular sobre esto, Souto. No, era una pregunta de otra cosa. Bueno, vamos a continuar en el orden. Ahora, María José de León. Sí, avísame. Ay, estaba muteada. Hola Andrea, muchas gracias por la presentación, me pareció súper interesante. Mi pregunta igual era muy general y quizás un poco personal. Quería saber cuál había sido un poquito, si nos querés compartir tu recorrido para llegar a enfocarte en esto. Imagino que como mujer científica te habrás sentido convocada, pero ¿hace cuánto que te pusiste a leer, a investigar sobre esto? ¿Cómo llegaste a este lugar? Bueno, llevaría un ratazo largo, gracias por ir más a lo personal. Bueno, yo en realidad, el día que ingresé al CONICET, mi directora me dijo, Andrea, prepárate para tener permanencia máxima en cada categoría. Y medio que así fue, digamos. Bueno, como les decía, yo realicé toda mi labor en un centro donde yo tuve que armar todo de cero, por supuesto con la ayuda de mucha gente que están acá, así que les quiero agradecer una vez más, porque no he empujado sola el carro para nada. Pero bueno, siempre ha sido, digamos, un camino arduo, ¿no? Yo siempre tuve mucha energía y nosotros hasta nos construimos nuestro propio laboratorio, literal, ladrillos, ¿sí? Construido, ¿sí?
Entonces, bueno, ha sido una carrera tan difícil que uno lo que quiere también es al final, bueno, tener un cierto reconocimiento, ¿no? del esfuerzo. Y lo que me sucedió, básicamente, es que durante la cuarentena me denegaron el ascenso a la máxima categoría. Y fue ahí, yo ya venía leyendo cosas igual, pero fue ahí donde fue la gota que rebalsó el vaso, y dije, bueno, yo tengo que hacer algo. Y se los estaba comentando a las chicas antes de empezar. Escribí un artículo básicamente sobre los temas de género. No incluí la inequidad geográfica, eso lo sumé para esta charla, porque me pareció que era más completo, basándome en la misión, digamos, de equidad del CONICET, me pareció que daba pie, entonces lo agregué a esta charla. Y en particular todo esto surge también de charlas con mi hija, Clara Kitzberger, que también está por ahí, de 14 años, quien me enseña de equidad todos los días. Y fueron charlas con ella que me llevaron a decidir meterme más en tema, ¿sí? Meterme en temas más sobre equidad de género, ¿sí? No solo la parte científica, sino en general, ¿sí? Y bueno, y así surgió. Pero yo te diría que desde el inicio de mi carrera esto está presente, porque ya me lo dijo mi directora y así sucedió. Estas cosas que, bueno, no, tampoco me quiero victimizar, ¿sí? Tan mal no me ha ido, y yo tengo muchos colegas que me reconocen y siempre en ellos me he apoyado, ¿sí? Empezando por mi esposo, Thomas Kitzberger, y colegas muy amigos con los que no solo soy amiga, sino que he colaborado desde lo científico. Tengo muchos muy buenos colegas varones, además de las chicas superpoderosas, que somos mi grupo, pero digamos, tengo muchos colegas varones que siempre me apoyaron y a ellos también les debo dónde estoy, porque siempre me bancaron, digamos, ¿no? Pero bueno, esa fue un poco la trayectoria para hacer este análisis. Pero lo vengo trabajando de hace muchos años. Excelente, Andrea, muchísimas gracias por compartirlo con nosotras. Gracias. Muchas gracias por la pregunta también. Hay una pregunta de Esteban Beckwith, no sé si la quiere hacer directamente. ¿Está acá? O bueno, en sí pregunta sobre cómo interaccionan los dos aspectos que has marcado, cómo cambia la distribución de género con la distribución geográfica. Sí, es una muy buena pregunta. En realidad, esos fueron los datos que les pedí a CONICET en cifras y no llegué. Lo que quería era relacionar la distribución de las distintas categorías con la distribución geográfica. Y no llegaron a proporcionarme los datos, porque esos datos no están en la página de CONICET, ¿sí? Yo creo que estas dos dimensiones están altamente correlacionadas, ¿sí? No tengo la información para mostrárselas, pero digamos, ¿En qué sentido, perdón, Andrea, en qué sentido? Porque ni siquiera puedo imaginar la hipótesis, quizás es con mi desconocimiento del sistema en el interior, porque siempre trabajé en Buenos Aires, donde claro, me mira, sí. Te doy una idea, Esteban. Por ejemplo, para ascender a las máximas categorías, se espera que uno tenga una formación de recursos humanos importante, ¿sí? En el interior del país, nosotros no estamos muy asociados a centros educativos. En particular, yo tengo la suerte que soy profe en una universidad, ¿sí? Y tengo acceso a estudiantes que pueden conocer mi trabajo y los puedo participar de proyectos y que se incorporen al sistema científico. Hay lugares de la Argentina donde no hay ningún centro educativo cercano para que un investigador pueda convocar a estudiantes a que se sumen a sus proyectos, ¿sí? Por ahí para ustedes, estando en Buenos Aires, hay tantas universidades cerca, además, hay más de una, ¿sí? Hay más de un centro, donde además los chicos puedan conocerlos, ¿sí? Hay más visibilidad también de los investigadores, ¿sí? La visibilidad nuestra en el interior es en general menor, ¿sí? Salvo, bueno, cuando vos ya sos grande, como es mi caso, donde la gente te conoce, ¿sí? Pero hasta para los investigadores jóvenes es muy difícil hacer formación de recursos humanos.
Tenés que tener la suerte que tal vez alguien, tal vez de afuera, de otro lugar de la Argentina, quiera trabajar con vos y venir. Entonces eso hace que la formación de recursos humanos, por mencionar algo, sea una tarea más difícil, ¿sí? Entonces, si después a vos te van a evaluar en cuanto a un número de doctores que se han formado con vos, ¿sí? Es difícil lograr un número, ¿sí? Sobre todo cuando sos joven. Cuando ya sos más grande, por ahí es más fácil, ¿sí? Pero Sí. lograr un número, entonces lo que yo digo es, tal vez las acciones afirmativas dentro del ascenso en CONICET podría ser obviamente la excelencia en ciencia, ¿sí? Siempre, pero cuando tenés que llenar los casilleros, ¿sí? Que tengas la posibilidad de decir y o, ¿sí? Por ejemplo, haber formado tantos doctores o, no sé, en nuestro caso, en el interior, a veces es más fácil formar tesinas de licenciatura que tesinas de doctorado, según la disciplina además, ¿sí? Esto es complejo, no es sencillo, ¿sí? Y yo en este momento te estoy hablando de formación de recursos humanos, pero Sí, no, en mi pregunta general... era más cómo interaccionaba con el género, porque esas limitaciones que marcabas respecto a la falta de instituciones universitarias y demás, cómo eso afecta, si en el interior del país, o sea, que es un término horrible de decir en sí mismo, Sí. el tema de género es todavía más extremo, más dificultoso para las mujeres que en las centros Córdoba, Rosario, Buenos Aires, o es mejor. Eso es lo que ni siquiera tengo una noción como para tener una hipótesis al respecto. Sí, mira, yo lo que creo que en general el científico varón tiene más visibilidad en general, ¿sí? Por esto de que, por ejemplo, son más invitados a conferencias. Hay un problema donde haya que consultar algún tema científico, en general se convocan a varones, ¿sí? Yo te digo acá en los medios, por ejemplo, en medios locales, muchas veces son consultados investigadores varones, en lugar de investigadoras mujeres. Y me refiero a investigadores formados, ¿sí? Yo tengo colegas mías que son grandes como yo, y generalmente se consultan a los investigadores varones, y no a ellas. Eso hace que vos tengas menos visibilidad, menos gente te conoce, es como que sos invisible, ¿entendés? Tal doctora es menos conocida, menos Claro. famosa, Entonces, si ¿te se parece que quiere, ¿me entendés? es todavía más difícil en el interior para la mujer que en los centros urbanos más grandes, más Sí, desarrollados? bueno, sí, sí y no, digamos. Yo creo que es general. O sea, me da la impresión que así como los varones son más convocados para dar conferencias, bueno, cuando hay que buscar un referente, y en general se convoca al varón, ¿sí? En general. Y eso es como una cadena de eventos, ¿entendés? Se convoca más al varón, el varón tiene más visibilidad, la mujer tiene menos visibilidad, menos, ¿entendés? Menos becarios, menos todo, ¿entendés? Y todos sabemos que cuanto más becarios tenés un grupo más grande, más productivo, más plata, más proyectos. Es como una cadena, ¿sí? Que una cosa trae a la otra. ¿Ah? Igual muchas mujeres en el interior han logrado grandes cosas, pero con gran esfuerzo. Entonces, yo creo que cuando una mujer del interior del país, y en eso soy muy convencida al respecto porque me ha tocado en carne propia, cuando vos tenés que montar un grupo y un laboratorio, lo que fuere, una línea de investigación de cero, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Y son esas cosas que deberían ser consideradas y no solo llenar el casillero si formaste a tantos becarios, tantos, que está hecho desde una perspectiva de alguien que llegó a un lugar donde ya había una trayectoria, ya había un laboratorio, ya había, ¿sí? Porque la energía en la vida es una sola, ¿sí? Si yo tengo que dedicarme a levantar paredes, obviamente hicimos todo, pero bueno, tal vez mi carrera hubiera sido otra en un centro científico más grande. No lo sé, no la puedo testear esa hipótesis. Seguramente hubiera sido diferente. Yo elegí esto, sin duda. Pero estar en el interior no es nada fácil, ¿sí? Con respecto a este tema, Gabriela Yuri tiene un comentario al respecto.
Sí, hola, ¿qué tal? Perdón, no abro la cámara porque mi casa es un desastre y no la quiero exhibir en este momento. Lo que quería decir es que a mí, por ejemplo, se me ocurre una interacción entre las inequidades de género y las inequidades geográficas. Por ejemplo, no sé, Esteban, por ahí si te sirve como un buen ejemplo esto. Yo soy becaria doctoral, vivo en Lago Puelo, soy becaria de Andrea, y trabajo en una oficina del IRNAD, es un instituto que está ubicado en el Bolsón. Y de 5 becarias que somos, 4 somos extranjeras y solo una tiene a su familia viviendo en el Bolsón. Si el día de mañana alguna de nosotras quisiera, por ejemplo, ser madre, que no es el caso de todas las mujeres que hacen ciencia, pero si alguna de nosotras quisiera ser madre, no tendríamos ningún tipo de infraestructura ni familiar de soporte, ni institucional, porque todo esto que mencionaba Andrea de las guarderías y qué sé yo, o sea, sumado a la dificultad que tiene cualquier mujer trabajadora a la hora de querer ser madre y mantener su productividad, a nosotras se nos sumaría por la situación geográfica esta dificultad. Entonces eso se traduce en, por ejemplo, momentos en la vida de las mujeres científicas en el interior del país de menor rendimiento, comparado con mujeres en la capital federal, ponele. Se me ocurre como un ejemplo. Y, o sea, mi vida, que me vine a vivir acá, no cambiaría mucho, pero si la mayor parte de las mujeres científicas tuvieran una red de ayuda familiar e institucional como hay en la capital federal, si fuera así en los otros centros de investigación del país, probablemente ese descenso asociado a ser mujer que vive en el interior no lo veríamos. Sería simplemente ser mujer que hace ciencia en Argentina y no importaría en qué parte. Eso nada más quería decir. Muchas gracias, Gabriela. Después hay otra pregunta de Paula Quiroga, que es con relación a la equidad de género y geográfica, supongo, en las comisiones evaluadoras y asesoras de CONICET. Si tienes datos al respecto sobre la equidad en estas comisiones. Bueno, eso es lo que mostraba, que en general no tengo datos de género de las comisiones. Ese dato no estaba en la página de CONICET, pero sí que había mucha más representación de gente de Buenos Aires y Cava, que evidentemente son científicos que, por más que hay investigadores en las comisiones que son del interior, ¿sí? Si la mayoría no lo son, ¿sí? Salvo que sean muy empáticos, ¿sí? Bueno, siempre también va a pesar una cuestión numérica, ¿no? Digamos, hay muchas realidades que tal vez no se expresan, no se conocen, ¿sí? Creo que, y no es yo soy del interior, nacida en el interior, entonces no es por ponerme en contra de los grandes centros, ¿sí? De hecho, yo me formé en Buenos Aires y soy agradecida a la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Pero creo que pasamos por alto muchos detalles y muchas necesidades que pasamos en el interior y que no son visibilizadas, ¿sí? Simplemente, bueno, lo que comentaba Gaby, un poco en esa línea, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, haciendo hincapié en lo geográfico, ¿no? Tenemos alumnos excelentes en la Universidad del Comahue, ¿sí? Alumnos excelentes, algo que a mí me encanta preguntarles el primer día de clase, es de dónde son, porque la mayoría no son de Bariloche, vienen del interior, ¿sí? Del interior profundo de la provincia de Río Negro, y también por ser una sede regional, ¿sí? Vieron que la Universidad del Comahue tiene sedes en distintos centros regionales, en distintas provincias y localidades del Comahue. Nosotros recibimos, por ejemplo, alumnos que vienen del norte de Neuquén. Yo tuve una alumna excelente, excelente, que tenía que tomarse 4 colectivos para venir de su casa. Los padres la vinieron a visitar por primera vez en 4º año, ¿sí? O sea, son realidades que están muy alejadas de lo que uno está acostumbrado en Buenos Aires, que podés viajar mucho, ¿sí? Para volver a tu casa, pero nunca tan lejos, ¿no? Entonces, digamos, son realidades que son muy, muy diferentes. Sin embargo, estas chicas, ¿sí? Que vienen de parajes donde realmente hay una vocación científica muy grande, porque haber logrado venirse a Bariloche para hacer una carrera, ¿sí? Lo mismo una becaria que yo tuve,
con las becas de vacancia, de áreas de vacancia geográfica, que venía de una localidad muy alejada de Salta, que tuvo que irse de su pueblo para poder hacer ya el secundario. O sea, son realidades que realmente no tienen que ver mucho con lo que uno está acostumbrado en los grandes centros, ¿no? Entonces, dar lugar a esas vocaciones, que esas vocaciones tengan visibilidad, tengan futuro, están bien alejadas de lo que uno conceptualmente está acostumbrado cuando proviene de un centro urbano grande, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Luego hay una pregunta de Eugenia Chaya, que dice si tienes datos de proporciones de mujeres y varones que egresan de las carreras de licenciatura y doctorado en biología, porque ella expresa que tiene la impresión de que hay muchas más mujeres, lo que realzaría mucho más los datos de diferencia entre los trabajadores en ciencia. Sí, Eugenia es colega de acá del Comahue. Sí, sin duda, las egresadas, no tengo datos acá, sí, a mano, pero los tengo tal vez en mi mente. Creo que eso lo podríamos hacer para distintas universidades del país, en particular para biología. Me parece que hay una gran proporción de mujeres biólogas, no sé si es por la disciplina, tal vez en otras disciplinas sean más abundantes los varones, pienso yo, no sé, en las ciencias más duras, como la física, la química, la geología, pero sí, en biología yo creo que son más las mujeres, tanto en la licenciatura como en el doctorado. Si mal no recuerdo, Euge, cuando nosotros estábamos en la comisión de doctorado, había más mujeres que varones, habría que volver y mirar esos números. Pero sí, y de hecho, bueno, en las categorías más bajas del CONICET se ve el efecto, bueno, eso a nivel CONICET general, ¿no? De mayor cantidad de mujeres que varones y cómo a lo largo de la carrera científica se va invirtiendo, ¿no? La proporción. Muchas gracias. No, lo que yo había pensado en esto es que, claro, que tienen un acceso distinto, bueno, se nota en el número de becarios y becarias, pero quizás ya hay una restricción antes de presentarse a beca, yo pienso, porque quizás muchas chicas que se reciben deciden dedicarse a la docencia. No sé, yo lo veo acá en el CRU, por ejemplo, que son muchas más las alumnas que están realizando trabajo de licenciatura que los varones. Entonces, pienso que las chicas que se recibieron, por ahí muchas ni siquiera intentaron acceder a la carrera de investigación. Sí, me parece que el acceso a las becas en este momento es relativamente, yo no veo un problema de equidad en ese punto. Habría que verlo por disciplina, y sería interesante mirar eso, por disciplina, ¿sí? Pero me parece que acceder a una beca hoy en día, teniendo un promedio relativamente bueno, creo que no es tan difícil. Si uno tiene un equipo de dirección y un buen proyecto, ¿sí? Me parece que el acceso no es tan complicado. Me parece que los problemas vienen después. Más que nada, yo veo los problemas en la carrera de la investigación científica. Ahí es donde veo claramente que empiezan las diferencias. Gracias. No, bueno, yo lo preguntaba pensando en si había una autorrestricción desde el lugar de las mujeres directamente. Pero bueno, eso era nada más. Muchas gracias. Gracias. Luego tenemos una pregunta de Mariana Rutitsky. ¿Está conectada? Hola, buenas tardes. Gracias, Andrea, por tu presentación, muy ilustrativa. Yo quería hacer una pregunta, en realidad quería hacer dos preguntas, pero una estuvo bastante contestada con las preguntas que te hizo María José antes que yo, porque me parecía muy interesante y muy ilustrativo saber cómo habías compatibilizado vos tu vida personal con la vida profesional, dadas las condiciones en las que hablaste que se desarrolló, y que está llegando ya al final de la carrera, pero me considero ya respondida por la de María José, entonces voy a aprovechar para hacerte la otra pregunta, que tiene que ver, en principio para mí, a mi modo de ver, con en buena medida lo que están hablando, que yo
trabajando en el ministerio ya hace muchos años, veo como algo que sucede habitualmente, ¿no? Que tiene que ver con que, por un lado, hay una escisión bastante significativa y bastante grave, a mi modo de ver, de lo que sucede en el CONICET respecto de lo que sucede en el resto de la sociedad. El CONICET ha tenido históricamente una, digamos, una trayectoria escindida de lo que pasaba en el resto de la sociedad, y a mí me parece que buena parte de todo lo que vos comunicaste, en una buena parte, y te lo agradezco porque es una manera de cuantificar un montón de cosas que suceden y que todos sabemos que pasan, pero que no existen los datos, es lo que pasa un poco a nivel social, o sea, lo que está pasando en toda la sociedad, que tiene que ver con la inequidad de género en general en todos los ámbitos de la sociedad argentina, de la cual el mundo de la ciencia no es particularmente ajeno, es parte de lo mismo. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay un tema, y este es el que yo te quería preguntar, que tiene que ver con que, si podías contarnos un poco sobre quiénes son los que te ayudaron con los datos que vos dijiste en un determinado momento que no estaban públicos, que no estaban disponibles para todas las personas que lo quisieran comunicar, y que alguien, en no sé bien cuál dirección o referencia que hiciste de adentro del CONICET, te los había facilitado. Porque me parece que, entre otras cosas, el CONICET no es una institución que se ha destacado por ser ni democrática ni visible, o mejor dicho, transparente, de manera que muchas de las cosas que vos estás contando, que tienen que ver con el interior y los grandes centros urbanos, y con el ascenso de las mujeres y el no ascenso de las mujeres, ha quedado bastante invisibilizado y ha quedado bastante escondido por ser extremadamente escandaloso. Entonces, me gustaba saber eso, ¿quién te había facilitado la información y por qué si sabés por qué esa información no es pública o no está publicada? Sí, bueno, primero te agradezco y comparto que el problema, digamos, que vemos de inequidad de género, yo lo veo no solo en instituciones científicas, creo que lo vemos en la Argentina toda. La Argentina muy lejos está de abordar estos temas como estos temas se lo merecen. Yo estoy segura que las nuevas generaciones lo van a lograr si es que nosotros no lo logramos, porque ya ellos están formateados de otra manera, sin duda. Mira, el tema de la información, hay una cláusula de transparencia en el CONICET que es explícita y que uno puede solicitar la información que cada uno desea obtener. Esta última información que yo solicité no hicieron a tiempo a juntarla y enviármela. Después, si querés, te paso el contacto por privado, pero es gente que podés contactar a través de la página del CONICET, tienen excelente disposición, y me parece que si esos datos no están disponibles es simplemente porque, digamos, lo que está publicado lo habrán diseñado de esa manera. Digamos, yo en ese sentido no creo que haya alevosía en no querer mostrar estos datos de jubilación que yo pedí, digamos, para mirar una cuestión más histórica. Por ahí pienso que no son del todo interesantes para cualquiera, no sé, quiero pensar bien, ¿no? No lo sé, pero digamos, hay una cláusula de transparencia en el CONICET que uno puede solicitar la información que desee. Así que en ese sentido, quédate tranquila que, digamos, por otro lado, el CONICET creo que tiene fallas en no abordar estos temas que no son de hoy, ¿sí? Son temas arrastrados de hace décadas, ¿sí? Como yo lo mencioné, a mí me lo comentó mi directora hace 33 años, ¿sí? Entonces estamos hablando de mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. Y creo que por eso son necesarias acciones afirmativas, porque es tal el desfasaje que, salvo que se instrumenten esas acciones afirmativas, no creo que vaya a cambiar de a poquito, digamos. Tiene que haber un cupo. Hay que pensar en cupos. Si no, esto no... Cupos para el interior, cupos por género,
Hay que empezar a plantearlo en esos términos, creo yo. Muchas gracias, Gracias. Mariana y Andrea, por la respuesta también. Hay una pregunta de Souto, disculpa que habéis preguntado hace bastante. Sí, si quieres activar tu micrófono. A ver, ahí va. Sí. Hola. Gracias, Andy, por esta. Me quedé acá al lado tuyo para acompañarte. Gracias por la charla, me pareció súper interesante. Lo único que me hace ruido y me quedé como ahí dando vueltas es esta acción afirmativa si fuera 50% de cis varones y 50% del resto de los géneros. ¿Sería realmente eso una acción afirmativa de géneros? ¿Seguirían siendo más varones o no? Bueno, yo creo que eso es para discutir, ¿sí? Quise poner esa propuesta de esta estudiante postdoctoral porque me pareció interesante que se esté hablando de cupos. Fue lo primero que yo encontré de cupos, ¿sí? Entonces me pareció interesante desde ese punto de vista, no por la cifra, ¿sí? No por la cifra. Me parece que está bueno primero instalar el tema, ¿sí? Instalar el tema de cupos y después ver, bueno, cómo vamos a hacer la repartija de la torta, ¿sí? Como decía Rapoport, cómo las especies se reparten el pastel, ¿sí? Cuando él analizaba la repartija de la biodiversidad en la Tierra, ¿sí? Bueno, después vemos cómo repartimos los recursos, ¿sí? Pero primero me parece a mí que hay que instalar el tema, hay que instalar la discusión, hay que instalar esta discusión de cupos, ¿sí? Es la primera vez que yo leo en la página del CONICET algo del estilo, y me pareció súper positivo, súper positivo. Pero como te digo, en cuanto a cifras, es algo que hay que sentarse, y creo que hay que conversar, hay que empezar a hacer un sinceramiento del sistema, ¿sí? Primero hay que sincerar todas estas inequidades, ¿sí? Es fuerte la palabra, yo dije, ¿la uso o no la uso en el título? Después dije, sí, porque es lo que es. Llamemos a las cosas por su nombre, ¿sí? Entonces me parece que primero, no nos tiene que llevar años, porque si no, no tiene gracia, ¿sí? No tiene gracia si esto no ponemos manos a la obra, ¿sí? Pero hay que sentarse a conversar y bueno, y decidir cuáles son las partes, ¿sí? Y qué cupo tendrá cada parte. Pero primero hay que hacer un reconocimiento de la inequidad, ¿sí? Primero hay que hacer una autocrítica, el CONICET tiene que hacer una autocrítica de que el problema existe, ¿sí? Primero hay que hacer esa lectura. Luego que haya esa lectura, bueno, habrá que sentarse a conversar con las mejores de las opiniones, ¿sí? Con todas estas cosas que ustedes mencionan. Fíjense que es transdisciplinar, multidimensional, o sea, son muchas cosas a tener en cuenta, ¿sí? Donde hay emergentes que aparecen claramente, como es el género y la geografía, ¿sí? Pero bueno, no va a ser de un día para el otro, pero primero habría que instalar este tema. Muchas gracias. Ahora también tenemos una pregunta de Alicia López Méndez. Ali. Hola. Sí, en la anterior me colgué, perdón. Yo, con respecto a esto de lo del cupo, la verdad es que como me parece que está buenísimo. Y yo hace poco escuché en otra charla estaban armando el estatuto de un instituto nuevo de CONICET, no sé si está alguna de las chicas presente, y el tema era que en este instituto nuevo había que elegir director, y para ser director hay que ser independiente ¿no? O sea, en las categorías de CONICET. Entonces, es como relacionado esto que vos mostrabas de las diferencias que hay en la base, digamos, de las categorías, o sea, de asistente adjunto, y cómo
que ahí son más mujeres y que después pasan a ser más varones, cómo eso también repercute en la posibilidad de asumir cargos en gestiones, como por ejemplo en la dirección de los institutos. Entonces, porque también me gustó esto de la acción afirmativa, porque yo pienso que además de hacer catarsis tenemos que pensar en qué cosas podemos cambiar. Acá proponían que para el caso de los varones se mantenga el tema de que tienen que ser independientes, pero que si para mujeres se podía, no sé, o sea, establecer que también las mujeres adjuntas podían ser directoras de institutos. Entonces, nada, lo traigo acá como para, no sé qué piensan ustedes de esto, o sea, no solo el cupo por cupo, sino además reconociendo estas inequidades, cómo hacer para salvar esas inequidades en este sistema en el que ya estamos inmersas, porque, o sea, en este momento estamos, no sé, intentando promocionar y no promocionamos, o intentando dirigir institutos y no llegamos con los requisitos, ¿no? Entonces, como me parece que también está buena dar la charla de estas otras opciones para poder, no sé, pedir por acciones, ¿no? Es como eso. Y quería, perdón, pero referido a la botánica, ¿no? A la botánica o a la ciencia de las plantas, si quieren decir las chicas. También la reflexión de que en botánica es la ciencia amable, sabemos que o sea, somos muchas más mujeres que varones en botánica, y las diferencias de nuevo en los cargos de dirección de institutos y de autorías de papers y de direcciones y qué sé yo, entonces es como que también por pertenecer a nuestra disciplina me parece que también estamos como un poco obligadas como a profundizar la reflexión sobre esto, ¿no? O sea, son cosas bueno, que ya saben que ya vengo pensando también hace un tiempo, entonces me encanta que lo plantees así, y bueno, me gustó mucho esto de las acciones afirmativas. Así que nada, quería saber esto, si en algún momento participaste de alguna discusión donde pudieran haber requisitos diferenciales, por ejemplo, además de este tema de los cupos. Mira, es interesante lo que planteas. Yo siempre he estado muy alejado de las comisiones evaluadoras. A lo largo de toda mi carrera he participado muy limitadamente de las veces que me han convocado, casi siempre he dicho que no, por varios motivos. Yo tengo 3 hijos, pero los tuve muy espaciados en el tiempo, o sea que siempre estuve criando a alguno. No los tuve juntos. Entonces, a pesar de que soy una persona grande, tengo una hija pequeña ahora a mi cargo. Pequeña no, perdón, Clara. Tiene 14 años, pero bueno, es menor de edad, digamos así. Entonces, yo siempre prioricé mi trabajo, mi producción científica a mi participación en comisiones del CONICET. Así que yo lo que sé del CONICET no lo sé mucho de adentro, ¿sí? Yo lo conozco como de afuera, ¿sí? Pero lo que yo sí creo que se puede hacer, y son cosas que yo creo que habría que discutir en el seno de estas instancias que yo creo que se deberían empezar a generar, es esto de los casilleros que yo decía cuando se evalúa a una persona, ya sea para un ingreso, un ascenso, o para acceder a un cargo de mayor jerarquía como puede ser dirección de institutos. La rigidez, digamos, que hay en cuestiones numéricas, o que tengas cierta categoría, ¿sí? Y que sea eso un requisito sí o sí. A mí me gusta siempre considerar el O, ¿no? En vez del I, que seas tal categoría, y que tengas esto, y que tengas el otro, y experiencia. Me gusta el I-O, que nosotros a lo largo de los años, por ejemplo en la Universidad del Comahue, hemos ido modificando esas reglamentaciones tan rígidas, por ejemplo, para la dirección de tesinas de licenciatura, por ejemplo, ¿sí? Para aumentar la base posible de personas que puedan dirigir, por ejemplo, a estudiantes, ¿sí? O en nuestro caso a becarios, o acceder a un cargo de director de institutos, ¿sí? Entonces, claro, esto que vos mencionás, después
para acceder a las últimas categorías de CONICET tenés que haber tenido experiencia en haber sido director de un instituto. ¿Cuántos institutos hay en la Argentina? Yo les mostré, bueno, hay lugares donde tal vez hay un instituto en toda una provincia. Si hay muchos investigadores ahí, ¿cuántos pueden acceder a ser directores? ¿Sí? Entonces, si vos necesitas ese casillero para ascender, ¿sí? Es muy rígido esa forma de entender la ciencia, ¿sí? Tal vez vos podés tener ganas de ser director de un instituto. Entonces, si yo le pongo la cláusula que tenga experiencia en dirección de proyectos, en dirección de becarios, o, ¿no? Y o, digamos, eso te da la posibilidad de flexibilizar un poco estas reglamentaciones tan rígidas y que no dan movilidad a las personas, ¿sí? Quedas estancado. Es como que para mí el CONICET se quedó con una estructura que estaba pensado en una carrera muy larga, científica, ¿no es cierto? Y que uno casi terminaba su carrera cuando ya no podía más, digamos. Entonces, claro, ibas a completar todos los casilleros, ¿no? Entonces me parece que además, si uno mira el estatuto del CONICET, el estatuto no es tan rígido. Yo me he leído el estatuto, ¿sí? Y el estatuto no es tan rígido. El estatuto para muchas instancias establece situaciones, digamos, a tener en cuenta, por ejemplo, en la evaluación para promover a distintas categorías, semi-cuantitativas. Ni siquiera pone los números, o sea, los números los hemos puesto o los han puesto los que han reglamentado y puesto a funcionar el estatuto, ¿sí? Pero son cosas para mí que se pueden ir conversando y revisando para que la movilidad sea mayor, para aumentar las oportunidades. Sí, tiene que ser, para mí, es mi modo de ver las cosas, ¿no? Digamos que no sean tan rígidas, ¿no? Todos los requisitos para llegar a, ¿no? Y yo creo que se pueden considerar alternativas, ¿no? Ya sea para ser director, siempre teniendo en cuenta la excelencia académica, ¿sí? Yo no es que quiero bajar la calidad, pero la calidad puede tener distintos indicadores en una persona, ¿sí? Podemos ponderar la formación de recursos humanos, podemos ponderar los contactos que esa persona y colaboraciones que ha desarrollado con otros científicos de otros lugares, su producción científica, la formación de recursos humanos. Son muchas las facetas que tiene un investigador para hacer las cosas tan rígidas, ¿no? Y esas son cosas que yo creo que nos deberíamos sentar a conversar, ¿no? Eso. Muchas gracias, Ali y Andrea. Bueno, hay muchos comentarios y ya estamos un poco pasados de tiempo, principalmente los comentarios con respecto a CONICET, que es bastante más rígida la estructura, en comparación al INTA, donde hay, como dice, en realidad está comentando Marcela Sánchez, que hay más cargos jerárquicos donde hay mejor representación de género. Y por último, bueno, para ir cerrando, en sí podemos... hay un comentario que quiere hacer, en realidad Laura Shadhan quiere hacer un comentario corto. Sí, muchas gracias, va a ser muy cortito. Gracias, Andrea, por convocarnos a pensar en estas cosas. Y mi comentario tiene que ver con esto último que dijiste, que vos te sinceraste y contaste que vos, además de científica, sos mamá, lo que nos pasa a muchas de las que estamos acá, y que entonces no pudiste o no quisiste, elegiste en algún momento no ocupar espacios en cierta medida de poder, que por lo tanto quedan después disponibles para nuestros compañeros varones, ¿no? Y entonces me parece que una de las cosas que tenemos que hacer también es, de algún modo, empujarnos entre todas o convocarnos entre todas a tener presencia en las comisiones evaluadoras, a tener presencia cuando se nos invita a ser jurados de algún premio, o a participar en un simposio, en un congreso, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que quiero organizar un simposio y una de las cosas en las que pienso es que haya equidad de género, al menos así, en los géneros binarios, al menos en eso, y
Y me pasa que me cuesta encontrar colegas que me digan que sí, que están entusiasmadas y que quieren preparar una ponencia. Entonces, parte de las cosas que creo que llevarían un poco a una solución es incluir también ese aspecto dentro de las acciones necesarias. Gracias. Sí, estoy de acuerdo, Laura, es un muy buen punto. Sí. Yo creo que a veces nos cuesta, bueno, en mi caso particular, además, implicaba en esa época, ¿no? Viajar una vez por mes, pasar una semana casi completa, una vez por mes a Buenos Aires, ni les digo lo que fue con el volcán, ¿sí? En esa época, cuando erupcionó el volcán Puyehue, fueron 9 meses de ceniza. Mi esposo estaba en una comisión en ese momento. A veces tenía que ir en colectivo a Esquel, después cambiaba el viento, la ceniza estaba allá, tenía que volver sin poder irse a Buenos Aires. No, un esfuerzo enorme, ¿sí? Un esfuerzo enorme, realmente. Yo creo que en eso está bueno la pandemia, porque a pesar de que la gente de las comisiones se queja de no tener presencialidad, yo creo que esto del Zoom para el ámbito de las comisiones es buenísimo. Yo ahora participaría de una comisión si fuera por Zoom, de verdad lo digo. Igual ya es tarde, pero a lo que voy es que ha agilizado muchísimo, yo creo, porque trasladarse y todo eso es complicado. Pero estoy de acuerdo con vos que necesitamos presencia nuestra en los congresos, cuando somos convocadas, lo mismo en jurados de premios y demás. Es muy importante y es necesario, coincido absolutamente. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que con esto ya, bueno, y muchísimas felicitaciones, por supuesto, en el chat, y se continúa un poco la discusión, pero con esto, bueno, vamos a ir cerrando el seminario. Muchas gracias a Andrea nuevamente por esta muy completa charla que genera toda esta discusión muy, muy valiosa. Y el próximo lunes nos estaremos reuniendo para otro seminario que será presentado por la doctora Iris Peralta del Instituto Argentino de Investigaciones en Zonas Áridas, y de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la semana próxima. Gracias a ustedes.